Gracias, presidenta. Bueno, en lo que se mencionaba anteriormente sobre la violencia contra la mujer, algo que nosotros hemos notado del trabajo realizado en el exterior, en las diferentes funciones que he realizado, es que el 85% de, por ejemplo, los casos de pérdida de custodia o tutela de niños en Italia, eh, la mayoría de veces, en un 85%, era por situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Violencia intrafamiliar o contra la madre o contra los niños o contra algún miembro de la familia. Entonces, esto obviamente, los niños eran a veces víctimas pasivos, víctimas activos. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que también identificamos en el exterior, no solamente en Italia, también lo vimos en España, es que las mujeres que fueron víctimas de violencia, sobre todo física, psicológica, sexual, patrimonial, fueron víctimas, digamos, era una reproducción de la violencia de la cual vivieron en el Ecuador. Es decir, que en el Ecuador vivieron un tipo de violencia, migran, obtienen, digamos, autonomía económica, fueron las pioneras en emigrar, pero después lo que vemos es que hay una reproducción de la violencia de la cual ya fueron víctimas en el Ecuador. Es decir, hay una segunda revictimización de las mujeres ecuatorianas y que a lo mejor fueron víctimas de violencia por parte de sus padres, de sus padrastros, de sus exparejas, y en el exterior vuelven a ser víctimas. Entonces quiere decir que no han podido superar esta situación. En el Ecuador lo que pasaba no habían encontrado, digamos, no había sido un problema, entonces no encontraron la asistencia requerida y fue ya estando en el exterior como migrantes que pudieron entender que era un problema, saber que era un delito, saber que ellas tenían derechos y pudieron recibir ayuda, pero lo hicieron es porque hubo la pérdida de custodia de los niños, porque si no hubiera habido la pérdida de custodia o tutela de los niños, a lo mejor hubieran seguido dentro de este ciclo de violencia. Entonces, lo que notamos también es que los niños, y esto es algo importante para nuestra comisión, algunas de las niñas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sus padres ya eran víctimas de ese abuso sexual por parte de sus padres en el Ecuador. Es decir, lo hicieron en el Ecuador, luego de la migración lo continuaron a hacer acá. Vamos a decir que hubo un espacio de 1 o 2 años que viajaron primero los padres y luego viajaron los niños. En la reagrupación familiar, ese padre volvió a abusar sexualmente de sus propias hijas. Eso es algo que pudimos observar. Algo que también pudimos observar es que las madres, una vez que, digamos, se identificó el delito por parte del padre en contra de sus propias hijas, abuso sexual principalmente, las madres no contaban con las herramientas para ellas poder hacer la denuncia en contra del padre, sino más bien protegían al que perpetró este delito, ¿no? O pagándole el pasaje para que regrese al Ecuador y pueda tener impunidad eh, y no pueda enfrentar la justicia italiana donde se identificó ese delito. Eso es algo que también hemos observado. Yo creo que el Ecuador tiene un largo camino para poder enfrentar, erradicar la violencia contra las mujeres. Es un tema enraizado, digamos, patriarcal, hetero, hetero patriarcal en sí, ¿no? Colonial, capitalista, etcétera, multidimensional. Entonces, sí me preocupa en el caso de los niños ecuatorianos en el exterior, y de hecho estamos presentando, Presidenta, reformas, nuestras observaciones al proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, precisamente por este tema de cómo el Estado necesitamos esto en la normativa. No puede ser solamente una voluntad política de un gobierno.
y en el caso del gobierno del presidente Rafael Correa, que nosotros impulsamos esto como política de Estado. Pero si hay otro gobierno, simplemente no lo va a hacer porque no se encuentra claramente, específicamente en la normativa. Simplemente lo deja bastante amplio sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, protección de los ecuatorianos en el exterior. Entonces, creo que sí es importante en este código que podamos especificar las instancias del Estado ecuatoriano que deben velar por la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el exterior. Gracias, presidente.